En estos momentos estamos, estimados alumnos, con el ejemplo de cómo se va a realizar la actividad fase 6 de esta semana 3, que es planificación y establecer sus rutas de acción. Ya traemos esa actividad desde la fase 1, nada más vamos a agregarlo con la planificación de rutas de acción. Ese mismo proyecto le venimos agregando lo que se nos está pidiendo. Es como una casa, la pintamos, le establecemos sus ventanas, sus puertas. Cada año vamos mejorando ese proyecto de vida que es nuestro hogar, lo vamos volviendo más bonito. Así es un proyecto que le vamos introduciendo lo que pretendemos lograr y lo que se vea mucho mejor, o lo que va a lograr replantear un mejoramiento en su vida de el proyecto que vamos a realizar, hacia dónde va enfocado, hacia los usuarios, hacia los jovencitos. En este caso, mi proyecto es prevenir el embarazo a temprana edad, está enfocado hacia los jovencitos para que tengan esta orientación y así ellos tengan pues planear todo y pues sus vidas no se trunquen nada más ahí. Entonces, bienvenidos, vamos a explicar el ejemplo de la fase 6 en estos momentos, así que acompáñenme. Muy bien, ya estamos dentro de los puntos que abarca esta fase 6, que es planificación, rutas de acción. Pues bien, vamos a trabajar con esta actividad fase 6. Vamos a leer el punto número 1, que es lo que nos pide en el punto número 1. Dice: elabora un diagrama visual del proceso. Para ello debes de identificar cada una de las actividades que están involucradas en las estrategias que desarrollaste en la actividad anterior, que es la fase 5. Por lo tanto, deberás elaborar un diagrama que contenga cada una de las estrategias seleccionadas. Ustedes van a elaborar un diagrama basado en lo que se pide acá. Aquí vienen unos símbolos para realizar un diagrama de flujo. Recuerden que dentro de las aplicaciones que estamos trabajando en los foros de clases vienen programas gratuitos que podemos encontrar en Google como demos, y en esos programas que sirven para hacer estos tipos de diagramas lo podemos hacer. No es necesario que lo hagamos en un Excel o lo hagamos en PowerPoint. Podemos utilizar esa aplicación que ustedes han estado recomendando en los foros de clases, pero aquí les viene esta simbología que les va a permitir cómo darle una mejor secuencia, una mejor ruta a estas acciones que ustedes van a realizar basado pues en el proyecto que venimos realizando desde la fase 1. Muy bien, dice, por ejemplo, para el caso de la creación la creación, por ejemplo, de su fundación de rehabilitación o alojamiento de mascotas de las calles, una fundación de prevenir el embarazo a temprana edad en las jovencitas. Basado en ese proyecto que yo elegí, voy a buscar unas estrategias de apoyo que me va a servir y que voy a establecer en este diagrama de flujo, que va a ser parte para alcanzar mi meta, ¿sí? Entonces todo esto lo voy a especificar aquí en este diagrama. Entonces lo que voy a hacer como punto número 1 es definición del propósito, hacia qué público va dirigido. En este caso mi proyecto prevenir el embarazo a temprana edad va hacia el público que es más que nada a los jóvenes. El objetivo pues es que ellos tengan medidas, que tengan información y que esto pues lo planeen cuando ya sean más adultos. Entonces eso va a ir involucrado aquí en mi diagrama de flujo. Segundo punto que debe de ir es definición de las herramientas tecnológicas requeridas. Pues aquí ya lo tenemos también, que va a ser parte de lo que nosotros vamos a requerir para alcanzar estas metas o este objetivo. Muy bien. Punto número 3.
creación del mapa de sitio y definición de sesiones para la página virtual. Aquí nosotros vamos a crear, por ejemplo, podemos hacer un Facebook donde nosotros vamos a establecer trípticos digitales, videos, para que sea un canal visitado por los jóvenes. Podemos anunciarnos ya sea en sitios públicos, en las redes sociales, y eso va a llevar que estas acciones pues sean más conocidas por en este caso el público, que son los jóvenes. Entonces aquí en este diagrama ustedes también van a especificar cuáles van a ser esas rutas que van a utilizar, ya sea en las redes sociales como trípticos digitales, videos digitales, conferencias digitales en las redes. Por último, el punto 4, búsqueda o elaboración de contenidos de información o fotos. En este caso también ustedes van a establecer aquí cómo va a ser sus búsquedas, de cómo van a elaborar sus contenidos, cómo van a obtener la información. Todo esto lo van a plasmar dentro de su diagrama, y recuerden que un diagrama es fundamental para alcanzar esta meta. Si no tenemos un diagrama en un proceso de un proyecto, pues no vamos a aterrizar a lo que queremos alcanzar. Entonces, por ejemplo, yo quiero llegar a obtener mi preparatoria, mi certificado. Aparte de mi certificado, pues yo tengo que ir realizando todas mis actividades, cumpliendo. Tengo que tener internet, tengo que tener dinero para el costeo, tengo que tener una actitud positiva, tengo que tener un trabajo, tengo que tener, en este caso no tengo que tener un transporte para ir a la escuela, pero tengo que tener una computadora, un buen internet. Todo esto podría yo hacer un diagrama de cómo alcanzar mi meta, cómo lograr mi preparatoria. Y ustedes, créanme que ustedes ya están a punto de obtener su bachillerato. ¿Por qué? Porque están llevando una ruta de acción, se comprometen, muchos se comprometen a entrar a las sesiones síncronas, se comprometen a realizar sus actividades pues dentro de la semana. Todo esto son acciones que ustedes van estableciendo. Pues así es un ejemplo de lo que van a realizar basado en su proyecto que ustedes eligieron desde la fase 1. Así lo van a realizar. Después dice nota: es importante que desde la identificación de las actividades visualices la relación entre estas y el desarrollo en el tiempo para que puedas construir tu proceso. Es importante esto. Pueden establecer también pues qué tiempo les va a llevar y todo eso. Es una maravilla esto. Aquí vienen unas ligas donde ustedes se pueden apoyar de algunos software como el Smart Drawings, el Microsoft. Son ligas gratuitas que tal vez ustedes ya lo han utilizado, y para hacer más bien su diagrama lo pueden utilizar, o si no, utilizan también el que les ha servido durante su trabajo aquí en Prepa en Línea. Pues bien, estimados alumnos, en el punto número 1 es realizar un diagrama de flujo donde ustedes van a establecer sus rutas de acción para alcanzar su meta sobre su proyecto que eligieron desde la fase 1, que un ejemplo, el mío, es prevenir el embarazo a temprana edad. Aquí está la simbología de cómo se debe de seguir esta ruta para llegar a concluir con éxito. Muy bien, pasamos al siguiente punto. En el punto 2, dentro de la fase 6, que son planificación de rutas de acción, nos pide lo siguiente. Dice: retoma las actividades que has elaborado anteriormente y con esta información elabora un documento que contenga los siguientes elementos. Muy bien, usted va a elaborar un documento que contenga los elementos que aquí se van a describir. Un ejemplo, vamos a empezar con el inciso A. Descripción general del proyecto o problema o necesidad de mejora. Si usted recuerda, esta descripción general del proyecto o problema de necesidad ya lo realizó en sus actividades
anteriores, puede ser en la fase que esté en la fase 3 o en la fase 4, ahí puede consultar y esa misma información la puede establecer acá o puede mejorarla, ¿sí? No hay ningún problema que establezca la información que ha establecido en sus actividades anteriores. ¿Cuál es el objetivo general y propósito que quiero hacer? Recuerden que eso ya lo hicieron en la actividad fase 4, fase 3 o fase 2 o fase 1. En esas 4 actividades ustedes ya realizaron, lo pueden establecer aquí. Siguiente, el inciso C, dice texto que implica la aportación del proyecto al contexto y los ámbitos en los cuales tendrán influencia la solución que estás planteando. ¿Por qué lo quiero hacer así? Aquí usted va a dar, pues en esta cuestión, explicar pues todo lo que ha aportado en su proyecto al contexto y a los ámbitos en los cuales tendrán influencia la solución que éste plantea. Por ejemplo, aquí sabemos que vamos hacia los jóvenes desde una temprana edad, puede ser desde 6 años, estamos hablando desde la primaria hasta la formación de educación media superior. Hasta ahí podemos abarcar llevando esa información. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque actualmente las tasas que arroja la estadística de INEGI, investigando en mi estado, en mi comunidad o en mi municipio, son muy grandes las tasas de embarazos a temprana edad. Entonces esa es mi preocupación, por lo que quiero hacer una sensibilización, una orientación de manera muy a largo plazo, desde casa, ya sea con folletos o trípticos o en las redes sociales, llevando esa información a los jovencitos para que planeen su vida y tengan un buen futuro. Entonces, este es el objetivo de la unidad, del punto C. Vamos con el punto D. ¿Cuáles son mis metas? ¿Hasta dónde quiero llegar? Pues una de las metas que usted va a establecer aquí es, de manera teórica, pues es llegar a sensibilizar, ya sea tal vez a los jovencitos o a padres de familia, a largo plazo. Que esto pues es muy detallado, quiere mucho recurso humano, mucho recurso tecnológico, recurso material, recurso monetario, y tiempo y también riesgos. Entonces todo esto lo vamos a establecer acá. Si ya lo tiene establecido en alguna actividad de las que ha hecho, de la fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, también lo puede establecer aquí. Después el inciso E. En el inciso E dice: organiza las actividades que implica la realización de tu proyecto y los diferentes recursos que requieren para cada uno. Después elabora un cuadro como el que se presenta a continuación. Aquí usted va a establecer qué actividades va a realizar para alcanzar su meta de su proyecto. Por ejemplo, el mío es prevenir el embarazo a temprana edad. Una de mis actividades mías puede ser que voy a visitar las escuelas primarias, pero por el momento, por la pandemia, no lo podemos hacer. Esa sería una de mis actividades, pero lo que puedo hacer es dar conferencias virtuales en un canal de YouTube o un canal de Facebook. Aquí voy a establecer conferencias sobre cómo prevenir un embarazo a temprana edad. Aquí voy a establecer como punto número 1, esa va a ser mi actividad. Conferencias virtuales de cómo orientar a los jóvenes de cómo prevenir un embarazo a temprana edad. Esa sería mi primera actividad. ¿Qué recurso voy a utilizar? Voy a utilizar un recurso, una computadora que sería recurso tecnológico e imágenes y un software para crear todo lo que es pues ya sea diapositivas. Recursos financieros, sí voy a utilizar recursos financieros para pagar mi internet. Y recursos humanos,
tal vez voy a utilizar, ya sea en mi caso sea yo o sea otro compañero que me va a apoyar. Entonces aquí en recursos humanos establecería dos recursos humanos, y recursos financieros estaría yo estableciendo unos, si voy a trabajar durante 3 meses para pagar mi internet bien, unos 2,000 pesos de puro internet. Recursos tecnológicos, como tengo la computadora y tengo eso, lo voy a establecer aquí. Recursos materiales, había dicho que pues en este caso puede ser también recabar así en revistas, imágenes y todo eso, periódicos, todo lo que vaya a tener. Pues eso va a ser, eso lo tengo en casa. Muy bien. Estas son las actividades que voy a realizar. Si tengo otra actividad, la voy a establecer, pero recuerden que entre más actividades, más gastos, y también tienes que cumplirlos porque pues son algo que estoy proponiendo en mi proyecto. Por eso tiene que hacer de 1 a 3 actividades. Si establezco 10 actividades, puede ser que no las logre, porque puede ser una que no tenga los recursos tecnológicos, o no tenga recursos materiales, o no tenga recursos financieros, o no tenga recursos humanos. Por eso es muy importante establecer las actividades que voy a realizar. Entonces, basado en eso, en lo que realizaron en la fase 5, pueden rellenar esta tabla. Ok, dice, una vez que ya lo rellenaron, vamos a leer, dice, para elaboración de tu cuadro, ten presente las siguientes preguntas. ¿Cómo voy a hacer mi proyecto? Aquí, basado en esta pregunta, ¿cómo va a ser su proyecto? Pues en las actividades que usted va aquí a plasmar. Puede ser 1 o 2 o 3 actividades que usted se comprometa a que las va a cumplir. Y si tiene el recurso tecnológico, si tiene los recursos materiales, si tiene el recurso financiero y si tiene los recursos humanos. Esto está basado en la tabla también de la tabla de la fase 5. Siguiente punto dice, ¿con qué elementos lograré llevar a cabo mi proyecto? Los elementos son los recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Entonces, esto es lo que mueve un proyecto. Nosotros podemos especificar proyectos tentativos, narrados, escritos, pero llevarlo a la realidad sería ya un poquito más tedioso, porque mi proyecto puede ser muy bonito, puede especificar que voy a lograr esto en 2 años, 3 años, pero no estoy viendo hacia atrás de qué tanto voy a invertir. Un ejemplo, si yo quiero lograr que los jóvenes planifiquen un embarazo, pues muy en su juventud, sepan ellos qué tanto voy a hacer, pues para lograr esto tengo que tener en este caso una orientación que va a llevar a que ellos logren la planificación. Puede ser que ellos digan, mejor voy a estudiar y ya terminando mi carrera ya formamos un hogar, ya tengo una casita, tengo ya un trabajo seguro y puedo llegar a hacer todo eso, y basado en eso voy a hacer que mi vida sea más bonita, se le puede decir. Vivir con las condiciones que realmente yo necesito para mis hijos y para mi esposa y para mi familia. Pues de esta manera, estimados alumnos, ustedes van a rellenar esta tablita. Recuerden que cómo lo voy a hacer, especificando mis actividades aquí y especificando qué recursos pues voy a tener para lograr este proyecto. Mi proyecto es prevenir el embarazo a temprana edad. Usted, su proyecto puede ser el que viene haciendo desde la fase 1. Pues bien, basado entonces en esto, usted va a realizar esta tablita, va a dar contestación a estos puntos, al inciso A, B, C, D, E, y con esto terminamos este punto 2 de la fase 6. Continúa, no se me desespere, viene el siguiente punto de la actividad fase 6, que es el punto
F. Este punto F aquí dice, realiza un cronograma basado en el proyecto que usted está realizando. Puede ser una gráfica de Gantt o similar, donde incluyas cada una de las actividades que comprende tu proyecto en los tiempos que se requieren para realizarlas. Dice, dependiendo de las características de tu proyecto, así como tus objetivos y metas, tu cronograma puede organizarse por horas, por días, por semanas o por meses. La pregunta clave que te servirá para orientarte es ¿en cuánto tiempo voy a realizar este proyecto? Pues mi proyecto yo tengo en mente que para lograr dar orientación, ya sea en este momento por la pandemia en las redes, lo puedo hacer en un mes, estar mandando información, crear mi página, hacer folletos digitales, videos digitales, carteles digitales, lo puedo hacer en un mes. Entonces mi cronograma va a estar basado, pues ya sea ese mes lo voy a hacer por semanas, donde va a ir fechado por días. Y aquí voy a establecer las actividades que yo establecí aquí en esta tabla del punto número 2. Aquí voy a establecer, si yo me propuse que mi actividad número 1 va a ser hacer mi Facebook, mi canal de YouTube, y ahí voy a establecer videos, carteles digitales, folletos, pancartas, y todo va a estar dirigido a mi proyecto. Puede ser que lo realice en 4 semanas, en un mes. Y ahora sí voy a establecer aquí otra actividad que es ir a repartir carteles presenciales en las comunidades. Por la pandemia no lo podemos hacer, y también podría yo plasmar. Si usted estableció 3 actividades, pues usted lo va a plasmar aquí. Puede ser que si ya tiene 3 actividades, puede ser que lo logre en 3 meses o en 2 meses o en un mes. Esto va a ser siempre en las actividades que usted propuso desde su actividad fase 5 y con esta tabla que se repite, que es la actividad fase 6. Entonces, estas actividades debe usted especificarlas. Si son 3, las voy a alcanzar en 3 meses o un año. Eso usted lo va a especificar aquí en su cronograma. Entonces, aquí va a ir sus actividades que va desde la fase 5 hasta la fase que están aquí registradas en este inciso E. Entonces, estas mismas se repiten acá. Si elegí una, pues la voy a alcanzar ya sea en un mes, 2 meses o 3 meses. Entonces, es muy importante, estimados alumnos, que sus actividades vengan de la mano con lo que han realizado en la fase 5 o lo que han plasmado aquí en la tabla de inciso E del punto 2. Muy bien.